Buenos días, señores. En la clase de hoy, día viernes, vamos a continuar con lo que estamos viendo sobre, se llama el espacio fila y el espacio columna de una matriz. Recordando, para no escribir tanto, cuando cojo las filas de una matriz como vectores, genera un espacio, se llama el espacio fila. Y cuando cojo las columnas, se llama el espacio columna. Para saber exactamente cómo se halla el espacio fila y el espacio columna, vamos a mostrar enseguida un ejemplo, ¿sí? Entonces dice el siguiente, estamos hablando de este concepto, espacio fila y espacio columna de una matriz. Columna de una matriz. Ya la definición la dimos al final de la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar un ejemplo. Entonces el ejemplo es el siguiente, ¿sí? Entonces vamos a tratar este ejemplo. Yo puedo tomar cualquier matriz, pero vamos a tomar una que ya tengo como preparada. Hallar el espacio fila y el espacio columna de una matriz. ¿Listo? Entonces, de la siguiente matriz, perdón. De la siguiente matriz. De la siguiente matriz. Para empezar por hoy. Entonces la matriz que vamos a dar es esta. La estoy tomando acá de un libro. Entonces dice la matriz, para que se note que no sea tan en particular la matriz, una cosa más. La matriz es esta, A igual, miramos acá, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, y aquí tenemos 0, 4, 4 y menos 4. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la matriz. Listo. 3, 2, 5, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Listo, perfecto. Esta es la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mire, encontremos primero el espacio fila. Entonces, digamos que primero, para encontrar el espacio fila de una matriz, yo quiero saber qué generan estas tres filas. Pero resulta que para ver eficientemente qué es lo que generan, debemos hacer lo siguiente. Cogemos la matriz y la reducimos por filas. Porque es acomodar las filas para que me den unos elementos que generan el mismo espacio, pero que sean como más sencillos de comprender y de manejar. Esos elementos son los siguientes. Entonces, empecemos. Bueno, la reducción por filas, entonces sería espacio fila. Entonces, para el espacio fila, reducimos por filas. Reducimos por filas. ¿Listo? Entonces, al reducir por filas, queda así. A la fila 2 le quitamos 3 veces la fila 1. Aquí ya hay un 0, entonces quedaría 1, 0, 1, 1, 3, 0, 2, 5 menos 3, 2, 1 menos 3, menos 2. Y aquí sí queda 0, 4, 4, menos 4. Me doy cuenta que estas dos filas son iguales prácticamente. La una es multiplicar de la otra. Esta se elimina. Entonces podemos hacer esto. Dividir la fila por 2.
Entonces dividimos la fila 2, la dividimos por 2. Entonces fila 2 la dividimos por 2. Y entonces quedaría 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 menos 1. Y aquí sí queda 0, 0, 0. Sí, porque se elimina. Listo. O sea, el espacio fila es generado por estas dos. Porque es evidente que entre estas dos podemos generar la de abajo. Entonces, el Gauss-Jordan lo que hace es quitar los elementos que sean linealmente dependientes. Vea lo importante del Gauss-Jordan. Elimina y queda estos dos. Entonces, el espacio fila, ¿sí?, de la matriz lo podemos notar de esta manera, ¿sí? Entonces, el espacio fila es igual al generado por los vectores que quedaron ya prácticamente más reducidos, que serían 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 menos 1. 0, 1, 1 menos 1. ¿Listo? O sea que esta es la base del espacio fila, que son vectores linealmente independientes. Vea que sabiamente aquí en el comienzo este vector es linealmente dependiente del otro, ¿ve? Porque aquí se elimina de una manera natural. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión del espacio fila? La dimensión de un espacio es el número de elementos de cualquiera de sus bases, es 2. Entonces guardemos ese detalle para más adelante. Entonces ya hemos encontrado el espacio fila reduciendo por fila la matriz. Ahora encontremos el espacio columna. Entonces sería como una segunda parte. ¿Sí? Creemos aquí una pequeña división porque vamos a empezar la parte B. 2. Espacio columna. Entonces hallamos el espacio columna. Hallamos el espacio columna. ¿Sí? Esto se le llama espacio columna, que es el espacio generado para las columnas. Pero para hallar el espacio columna se procede igualmente. O sea, la pregunta es: 1, 2, 3, 4 columnas, ¿qué generarán? Entonces resulta que algunas de estas son linealmente dependientes. Y la forma más sabia de eliminar las que son linealmente dependientes, que no constituirían base, sería haciéndole Gauss-Jordan por columnas. Entonces, o eliminamos por columnas. Entonces, reducimos por columnas, es la palabra. O sea que para el espacio fila reducimos por filas y para el espacio columna reducimos por columna. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: reducimos por columnas. Reducimos por columnas. Por columnas. Entonces, reducir por columnas es tomar la matriz. A ver, ¿qué podemos hacer así de entrada? Vean que aquí hay un 1. Entonces podemos, columna 3 le quito columna 1. Columna 4 le quito columna 1. Entonces, para ganar tiempo, aquí empecemos. Columna 3 le quito columna 1. Columna 4 le quito columna 1. Entonces, ¿cómo queda? Entonces sería así. La columna 1 no cambia. 1, 3, 0. La columna 1 cambia porque ya tiene un 0. Entonces 0, 2, 4. Ahora empecemos. 1 menos 3 da menos 2. ¿Qué? No, perdón. 1 menos 1 da 0. 5 menos 3 da 2. 4 menos 0 da 4. Y la otra. 1 menos 1 da 0. 1 menos 3 da menos 2. Y menos 4 a 0 da menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos? Vean, estas dos columnas, estas tres son todas iguales, porque multiplica esta es igual a esta, y esta multiplicada, o sea que estas dos últimas se eliminan. Entonces vamos a terminar con la reducción por columnas.
Entonces reducimos por columna, entonces ¿qué quedará? Quedará lo siguiente. Que sería la columna 2 la dividimos por 2. Columna 2 la dividimos por 2. Y sin alterar, a la columna 3 le quitamos la columna 2 y a la columna 4 le sumamos la columna 2. Todo eso se puede hacer sin ningún problema. 1, 3, 0. 0, 1, 2, porque la dividí por 2. Y al hacer estas restas, era lo que todo el mundo esperaba que iba a pasar 0, 0, 0, porque son columnas iguales, en reducción por columnas se elimina. Esto es Gauss-Jordan, ¿no? Gauss-Jordan. Último paso, eliminar este 3. O sea, sería a la columna 1 le quitamos 3 veces la columna 2. ¿Y qué nos queda? Entonces nos queda 1. Bueno, la columna 2 no cambia, queda 0, 1, 2. Las otras columnas se eliminaron, la 3 y la 4 se eliminaron, por lo que ya sabemos. ¿Y aquí qué queda? 1 menos 0, 1. 3 menos 3, 0. 0 menos 6, menos 6. ¿Listo? Entonces, estas son las columnas básicas y quiere decir que las dos columnas últimas de esta matriz sobraban para generar por columnas, para el espacio columna. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, que por lo tanto, ya tenemos, arriba tenemos el espacio fila y ahora tenemos el espacio columna. Entonces, este ejemplo sirve para cualquier ejemplo que usted quiera hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El espacio columna de la matriz es generado por los vectores 1, 0, 6, 1, 0, menos 6, vector columna, y el vector columna 0, 1, 2. Lo podemos colocar en columnas si usted quiere, en fila, es lo mismo. Al fin y al cabo es un subespacio de R3, esto es un plano. Y este es un subespacio de R4 de dimensión 2. Entonces, ¿qué sucede con la dimensión de este espacio? Entonces, la dimensión del espacio columna, ¿sí?, es igual a 2. A 2. Y aquí está la base, porque la dimensión de un espacio es un número de elementos de cualquiera de sus bases. Entonces, como la dimensión del espacio fila es 2. Entonces, hay un teorema que es un poquito extenso de demostrar, que lo voy a enunciar, pero ya con el ejemplo anterior podemos entender la naturaleza del teorema. El teorema es el siguiente. Dice, en toda matriz A de tamaño m por n para que sea cualquier matriz, ¿sí? Entonces el teorema dice lo siguiente. Teorema que dice, teorema en toda matriz de cualquier tamaño, o sea, A de tamaño m por n, cuadrada, no cuadrada, cualquier matriz. La dimensión del espacio fila es igual a la dimensión del espacio columna. Listo. Cuando este teorema se ha demostrado, vamos a dar una definición que ya tiene sentido. Definición. Nosotros llamaremos rango, es la palabra que se emplea, rango de una matriz, cualquiera A, ¿sí? A
El rango de una matriz es a la dimensión perdón, ¿cómo sería? El rango de una matriz A es igual a la dimensión del espacio fila. Por consiguiente, es igual a la dimensión del espacio columna. Entonces, como una pequeña nota, según esa definición, el rango de la matriz 1, 0, 1, 1, la que acabamos de hacer, ¿no? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 0, 4, 4 menos 4, si no estoy mal, la voy a revisar. Quede bien porque de pronto estaré diciendo mentiras. Sí, 3, 2, 5, 1. Aquí es 3, 2. Aquí es 3, 2, ¿sí? Porque debe quedar la misma. El rango de esta matriz es 2. ¿Listo? Porque la dimensión del espacio fila y columna, que es el mismo siempre, según el teorema también se puede demostrar, ese es el rango. Bien, entonces yo quería hacer este primer ejemplo donde se trata el concepto de espacio fila, espacio columna de una matriz y también el concepto de su dimensión. Ahora, ¿cuál es el segundo tema de hoy? El segundo tema de hoy es el siguiente. Vamos a dar un ejemplo y el ejemplo va a motivar un teorema, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Esto se llama matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. Pero para poder entender este concepto, vamos a mirar, como en el caso anterior, un ejemplo. A ver, ¿de qué se trata? Entonces, este es un ejemplo que ayuda a entender el caso general. Entonces, el ejemplo es este. Ejemplo. Sea, vamos a tomar como espacio vectorial B igual a R2. Y vamos a tomar en R2 dos bases. La base número 1 va a ser la base canónica. Y la base número 2, bueno, voy a tomar una base que ya la había tomado antes, que sería menos 1, 1, 1, 1, ¿sí? Que son bases que se prestan para interpretar fácilmente las cosas. Y estas dos bases van a ser dos bases del espacio B. Entonces tengo BSR2 y estas son dos bases del espacio B. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de todas maneras valdría la pena hacer una representación gráfica porque todo esto ayuda a entender. Entonces voy a mostrar exactamente qué está pasando. Yo puedo tener aquí, lo que estoy teniendo es, digamos que hagamos dos dibujos, uno para una base y otro para otra base. ¿Sí? Entonces aquí, esto es XY, esto es XY. En ambos casos estoy representando a R2, que es B. La base canónica, todos sabemos ya que la base canónica es la base formada por los vectores I, J. ¿Sí? Se llama I, J. Entonces, esta que está acá, ¿sí? La podemos mencionar. Esta se llama base canónica. Y esta sí es cualquier base. O sea, la segunda base que estoy mencionando, o sea, aquí tenemos la base número 1. Y aquí vamos a pintar la base número 2. Y la base número 2 es menos 1, 1. Y este sería, o sea, este lo vamos a llamar vector B1 de la base número 2. Y este sería el vector B2.
Listo. Entonces, digamos que para... Este lo podemos... Bueno, ya, dejémoslo así. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el vector B1? B1 es menos 1, 1. O sea, B1 es menos 1, 1. Quiere decir que B1 es menos 1 por I más 1 por J. Porque siempre las coordenadas de un vector en cualquier base se dan en base canónica. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿quién es el vector B2? El vector B2 es el vector 1, 1. Pero 1, 1 significa 1 por I más 1 por J. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a tomar estos coeficientes que están acá, estos coeficientes, y los voy a colocar en columna y la voy a llamar matriz A, que sería colocar esto en columna, menos 1, 1 y 1, 1. ¿Listo? Esta matriz A es la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1. ¿Sí? Ya vamos a mirar qué significa. Por ejemplo, o sea, se coge la base B2 y se expresa como combinación lineal de la base B1. Los coeficientes se colocan en columna y a esa se le llama matriz de cambio de base de B2 a B1. Pero vamos a ver qué importancia tiene. Por ejemplo, este señor que está aquí, omega es 1 por B1 más 1 por B2. O sea, si omega es igual a 1 por B1 más 1 por B2, quiere decir que las coordenadas de omega en la base B2 son 1, 1. Son 1, 1, perdón. Son iguales, ¿sí? Entonces, vean. Matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1 significa esto. Que usted toma esa matriz de cambio de la base B2 a la base B1 y la va a multiplicar por el vector omega que está en la base B2, coordenadas de omega en B2. Entonces, ¿cómo sería la operación? Coge la matriz, que sería menos 1, 1, 1, 1, y la multiplica por las coordenadas de omega en la base B2, que son 1, 1. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 1, 0, 2. Pero, ¿quién es el vector 0, 2? Véalo, aquí está. Este es el vector omega, véalo, omega. Omega es, sí, porque si esto vale 1, esto va a valer 2. O sea que el vector omega es el vector 0, 2. Ah, pero 0, 2 son las coordenadas de omega en la base B1. Bien, este es el ejemplo para entender a dónde voy yo. Ahorita lo generalizamos, pero quiero que lo vean con cuidado, porque esto hay que entenderlo bien. Aquí está todo. Aquí está todo en esencia lo que es un cambio de base. Entonces, miren, yo doy dos bases, B1 y B2. Pueden ser cualquier par de bases. Cojo la base B2, los elementos de la base B2, los expreso como combinación lineal de los elementos de la base B1. Esos coeficientes los escribo en columna. Esa matriz se llama matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1. ¿Qué propiedad tiene? Que si coge un vector
con coordenadas en base B2, lo multiplica por la matriz, el resultado es las coordenadas del mismo vector, pero en la base ¿qué? B1. Claro, 0, 2 quiere decir 0, 0 por i, no hay i, 2 por j, porque esto vale 2. Ese es el ejemplo, ¿eh? Entonces, creo que estamos en condiciones de hacer lo siguiente. Ese es un teorema. Teorema. Lo que ustedes acaban de ver es un teorema que dice lo siguiente. Para entender el asunto. Entonces, el teorema general es este. Claro, ahí hice un ejemplo particular, pero el teorema general es este. Entonces, teorema dice que si B es un espacio vectorial y una base B1 está formada por los vectores U1, U2, UN, coma, la base B2 está formada por los vectores B1, B1, B2, tiene que tener el mismo número de elementos porque dos bases de un espacio vectorial tienen, o sea que el espacio vectorial tiene dimensión n, ¿sí? Ahora, sea, ¿quién es B1? B1, por ser elemento del espacio vectorial, es combinación lineal de esta base. Entonces sería A11 por U1 más A21 por U2 más AN1 por UN. ¿Listo? Tomo el siguiente elemento. B2. ¿Quién va a ser B2? A12 por 1 más A22 por U2 más AN2 por UN. ¿Sí? Y así sucesivamente, toda esta base se puede expresar como combinación lineal de toda la otra porque generan. Entonces sería Bn. ¿Quién es Bn? A1n por 1 más A2n por U2 más y al final ANN por UN. O sea, el teorema dice, tome los vectores de una de las dos bases y expréselos como combinación lineal de los elementos de la otra base. Entonces, el teorema lo que demuestra es lo siguiente, que entonces la matriz A formada por los coeficientes en columna, pero mire, ¿cómo van a ir estos coeficientes? Estos que están aquí se colocan en columna. ¿Cómo irían esas columnas? Entonces sería, primera columna sería A11, A12 y aquí viene A1n. Segunda columna, perdón, aquí es A21, estoy equivocado, ¿no? A21 y AN1. Claro, en columna porque esto marca la fila y esto marca la columna. Por eso coloqué los índices así. A12, A22, AN2. Puntos suspensivos. A1n. O sea, esta es la primera fila. A2n. Y ANN.
Esa matriz tiene la propiedad, dos puntos. ¿Qué propiedad tiene esa matriz? Dos puntos. Tiene esta propiedad. Que si usted coge la matriz A y la multiplica por un vector omega con coordenadas en la base B2, le da el mismo vector omega con coordenadas en la base B1 y se notará de una vez como A, B1, no, B2, B1. ¿Por qué? Porque expresamos la base B2 en términos de la base B1, o sea que esta sería la matriz cambio de la base B2 a la base B1, que es expresar la base B2 en términos de la B1. Y se notará, coma, y se llamará, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, matriz de cambio de base, matriz de cambio. ¿Sí? Ese es el nombre que se le da, matriz de cambio. O sea, ya tenemos de la estrategia. Pero hay un comentario que falta hacer, ya vuelvo con el comentario, ¿no? Y se llamará matriz de cambio de base. De la base B2 a la base B1. Bien. ¿Cuál es el comentario que quiero hacer? Nota. Es una mera observación. Esta es una matriz de tamaño n por n, ¿no? Entonces la nota es esta, vea. La matriz de cambio de base A de la base B2 a la base B1 multiplicada por el vector omega con coordenadas en la base B2 me da el vector omega con coordenadas en la base B1. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo multiplicar aquí por la inversa y me queda. Por lo tanto, las coordenadas de omega en la base B2 es igual a la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1 inversa por las coordenadas de omega en la base B1. ¿Cuál es la grata sorpresa? Que la inversa de esta matriz es la matriz de cambio de base al revés. Entonces, la gran conclusión es esta. Que la matriz, que la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 es igual a la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1 inversa. Entonces, urgentemente, volvamos al ejemplo anterior para ver cómo funciona en un caso particular, cómo funciona en un caso particular lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces vamos a mirar cuál sería la situación. Entonces, vamos a volver al ejemplo anterior para que se entienda esto. Entonces, en el ejemplo anterior que teníamos, para que esto quede completamente aclarado, ¿no? El asunto de la matriz de cambio de base inversa. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos lo siguiente en el ejemplo anterior. Había dos bases. Bueno, entonces yo había colocado en primera instancia la base B1, que es la base canónica. O sea, este sería U1, U2 para situarnos dentro de la terminología del teorema, ¿sí?
Y la base que no es canónica, esta, se llama la base B1, B2. ¿Listo? Entonces, habíamos elegido a este señor, coloquémoslo en color diferente, ¿sí? Habíamos elegido a este señor hasta acá, y este señor era omega. Pero omega, las coordenadas de omega en la base B2 eran 1, 1. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, cogíamos B1 y B1 ¿qué era? B1 era menos 1, 1. O sea, sería menos 1 por I, menos 1 por 1, más 1 por U2, ¿ve? Porque esto le llamé 1, U2. ¿Y quién es B2? B2 es 1, 1, y 1, 1 es 1 por U1 más 1 por U2. Entonces la matriz de cambio de base de la base B2, ¿sí?, a la base B1 era la matriz dada por, en columna, menos 1, 1, 1, 1. ¿Ve? Entonces, ¿quién es la inversa de esta matriz? La inversa de esta matriz, a mí siempre, a veces me trata de olvidar. Menos 1 da menos 2. Entonces sería menos 1 medio. ¿Y qué es lo que se hace acá? Se invierte esto, entonces quedaría 1 menos 1 y se le cambia el signo. Menos 1, menos 1. ¿Listo? Creo que es así, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Esta matriz debe ser la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. ¿Sí? Porque es la inversa de esta. Perdón, qué pena. Esta es la inversa. La inversa es esa, ¿no? Ahora, veamos que sí funciona. Entonces, cojamos el omega. ¿Quién es el omega? El omega tiene coordenadas en la base B1. ¿Quiénes son las coordenadas de omega en la base B1? Son 0, 2. Entonces, cojamos esta matriz que sería menos, bueno, eso la podemos arreglar, ¿no? Quedaría así. Queda menos 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, ¿sí? Listo. ¿Y qué pasa? Y multipliquémosla por 0, 2. ¿Qué estoy haciendo yo? Multiplicando las coordenadas de omega en la base B1 por la matriz de cambio de base que yo quiero. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 0, 1. 0, 1. Listo. ¿Y qué es 1, 1? Son las coordenadas de omega en la base de 2. ¿Listo? Ese es el asunto. O sea, aquí lo que yo he probado, verificado, es el teorema anterior, ¿no? Que si esta matriz es la matriz de cambio de la base B1, B2 a B1, su inversa, que es esta, es la matriz de cambio. Esta matriz es la matriz de cambio de la base B1 a la base B2. ¿Listo? O sea que el problema de cambiar de bases con estos ejemplos y con estos teoremas prácticamente está resuelto. Bien, entonces hay unos ejercicios que ustedes pueden hacer. Yo voy a mirar el taller que les envié y les voy a completar con algunos ejercicios muy míos para que ustedes vayan practicando, porque ya estamos terminando este capítulo. Estamos terminando y nos falta únicamente ver transformaciones lineales. Entonces vamos a mirar cómo manejamos las evaluaciones que quedan. Vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Porque siempre es para mí un poquito duro, fuerte, todo el proceso de una evaluación. Y se me van a juntar todas, entonces vamos a mirar qué hacemos, ¿ok? Estoy pensando en una posibilidad de hacer una tercera y poner 35, 33%. Eso puede ser, ¿no? Puede ser. Para que nos quede más tiempo de ver la parte teórica y hacemos una sola evaluación al final. ¿Listo? Cambio de planes. Pero bueno, pues ustedes van bien y yo pienso que ustedes están estudiando. Me parece que el curso tiene buen nivel. Están integrando los procedimientos.
Lo importante es que ustedes estudien y aprendan. Yo les voy a enviar ejercicios y señores, bueno, les deseo muy buen día para ustedes. Que estén bien.